Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta sexta sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta sesión estamos abordando la unidad 3, que está titulada Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Sean bienvenidos, como ya digo, nuevamente a este espacio abierto para el aprendizaje. Los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje y principalmente pues los compañeros y compañeras que nos acompañan de manera síncrona. Gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, pues damos la bienvenida de manera precisa a nuestra compañera Iliana. Bienvenida, Iliana. Gracias, Lorena. Bienvenida, Lorena. Nelly, buena noche. Magda, bienvenida. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Qué extraño, trato de utilizar este recurso, que es este lapicito, pero no me deja utilizarlo como yo quiero. Es decir, hay varias opciones. Hay un lápiz que se van borrando las líneas y no, es como si como si estuviera trabado. No me deja utilizar ni otro, ni modo. Bueno, entonces lo que voy a hacer aquí es cerrar. Ahí está. A ver, vamos a ver si ahora sí. No, no me permite. Ok, entonces, recordemos que en esta semana 3 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, estamos abordando esta unidad donde reflexionábamos en torno a la importancia que tiene la lectura y la escritura como estudiantes, no solo como estudiantes, sino como seres humanos. Creo principalmente que estas dos herramientas son fundamentales en nuestra vida. ¿A poco no? Por medio de la lectura, pues es que adquirimos conocimiento, académicamente hablando, o espiritualmente hablando, o emocionalmente hablando, o laboralmente hablando. O sea, realmente todo tipo de conocimiento ha llegado a nosotros a través de la lectura. Claro, también a través de la experimentación y de los diferentes elementos o canales, ¿verdad? Auditivo, visual, ¿sí? De esa manera hemos aprendido, pero principalmente la lectura es una herramienta fundamental. Nos permite apropiarnos del conocimiento, de la sabiduría, comprender otras maneras de pensar diferentes a la nuestra y que enriquecen, por supuesto, nuestra manera de pensar. Imagínense, no nada más quedarnos únicamente con lo que nosotros pensamos. Justo a veces eh, es lo que más queremos hacer, escapar de nuestra propia mente, de lo que nada más nosotros pensamos, ¿verdad? Porque, claro, es nuestra principal herramienta, nuestra mente, pero a veces también nos juega en nuestra contra. Es por ello la importancia de darnos cuenta de manera consciente que existen muchas otras formas más de pensar, distintas a la nuestra. Entonces, vean qué maravilla cómo a través de la lectura podemos vivir otras vidas, pensar de una manera diferente, enriquecer nuestra manera de pensar. Y por otro lado, la escritura, otra herramienta fundamental.
Pero vean, por medio de la lectura adquirimos conocimiento y por medio de la escritura damos conocimiento, ¿verdad? Entonces, a través de la escritura somos nosotros los que compartimos lo que pensamos, lo que sentimos, mm, ejecutamos alguna acción, alguna actividad que nos dejan. Primero, leemos un texto y con base en la lectura, nosotros escribimos nuestro propio texto, nuestro propio conocimiento. Entonces, a través de la lectura, somos receptores de conocimiento, de sabiduría, y a través de la escritura, nosotros damos conocimiento, damos sabiduría. Receptores en el caso de la lectura y emisores en el caso de la escritura. Y todo ello, ¿con qué intención? ¿Con qué propósito? Para conocer y comprender nuestro mundo. Entonces, fíjense, no estamos hablando de leer y escribir para realizar las actividades del módulo, o leer y escribir para realizar las actividades de todos los módulos o de prepa en línea. No, muchísimo más profundo para conocer y para comprender nuestro mundo. Por eso me parece que es un módulo fabuloso, es un módulo extraordinario, porque no solamente es información teórica como para realizar las actividades y como para aprender un tema así como meramente académico. No, va mucho más allá. Nos permite tener una visión distinta, enriquecer nuestra manera de pensar, comprender nuestro mundo. Y yo creo que pues es lo más importante que tenemos en nuestra existencia como seres humanos, tratar de conocer más o de conocernos y de comprendernos y comprender quiénes somos realmente, qué papel jugamos en nuestro mundo. Bueno, todo eso y muchísimo más hemos estado trabajando en todo el módulo y por supuesto principalmente en esta semana 3. Después de esta pequeña introducción, antes de, si tienen alguna pregunta, alguna duda, adelante. Es momento para ello. Recordemos que siempre damos espacio para sus dudas, inquietudes, preguntas, algo que quieran compartirnos. Es momento para ello. Si no, pues continuamos. De hecho, la sesión anterior estuvimos hablando precisamente, me parece que fue nuestra compañera Francisca, Magda, no recuerdo muy bien quién nos compartía ahí varias preguntas, pero que ya la resolvimos la sesión anterior. Vuelvo a repetir, si hoy tienen alguna otra duda, pues adelante, es momento para ello, la pueden externar. Si no, durante la misma sesión, seguramente van a quedar resueltas o puedes irlas externando conforme vaya avanzando la sesión. Entonces, les comparto qué es lo que llevamos hasta ahorita. Fíjense, quisiera marcar, pero no sé por qué en este momento está pues como trabada esta herramienta. Siempre me gusta palomear lo que ya hemos visto. En este caso no me permite, pero bueno, vamos a utilizar esta herramienta que tenemos a la mano. Ya vimos, ya compartimos algunas dudas, ya trabajamos también en torno a un Kahoot muy interesante respecto a las nubes de Aristófanes, esta obra extraordinaria, esta comedia reflexiva en torno a la educación, principalmente, ¿verdad? Y jugamos un Kahoot
En ese Kahoot que hicimos la sesión anterior, la sesión de miércoles, vimos todo lo referente a esta obra en torno a las primeras 22 páginas, que de hecho es lo que se nos pide únicamente. Se nos pide leer de la página 1 a la 22, eh, y de acuerdo a esas páginas, identificar el argumento y con base en ese argumento adaptarlo a un contexto actual, ¿verdad? Recordemos un poquito, sabemos que la trama o el argumento de esta historia gira en torno a un padre, Strepsiades, que está muy agotado, muy preocupado por las deudas que tiene debido a que su hijo, Fidípides, es fanático de las apuestas de caballos, de todo lo que tiene que ver con los caballos, y ya tiene a su papá en la ruina. Entonces, tanto que su papá busca una opción para solucionar esto y lo envía a la escuela, al pensadero, ¿verdad? De Sócrates, con la intención de que aprenda pues la retórica para poder engañar a sus acreedores. Y al no querer Fidípides, dice, bueno, pues yo voy a tratar de hacerlo, voy a tratar de solucionarlo. Y nos genera esa reflexión. ¿Cuántos padres a veces en la actualidad, esto que es una obra ya, pues ya tiene sus años, cuántos padres quitan esa responsabilidad a sus hijos, ¿no? Con tal de que su hijo no pase por esa experiencia, mejor el papá le hace la tarea, mejor el papá le soluciona los problemas. Entonces, es parte de lo que nos invita a reflexionar esta obra extraordinaria de Aristófanes. Quien quiera profundizar en ella, vaya a la sesión anterior. La sesión de miércoles la encuentras ahí en la pizarra de sesiones. Por último, también les compartí una infografía en torno a lo que es el cuento. ¿Por qué? Porque justo de esta obra de las nubes de Aristófanes, tú tienes que hacer una adaptación. Tienes que adaptar esta obra por medio de un cuento y en torno a un contexto actual. Y aquí, ¿qué es lo que decimos? Mantenemos el argumento que te acabo de decir, nada más adaptado a un contexto actual, respetando los mismos personajes. Eh, Fidípides, Sócrates, Strepsiades, mismos nombres de los personajes, pero tenemos que adaptarlo a un contexto actual. ¿Y cómo podríamos adaptarlo a un contexto actual? Tendríamos que hablar entonces de lo que son fanáticos los jóvenes actualmente. Por supuesto que no a las carreras de caballos, la gran mayoría. Ahorita se me viene a la mente Valeria, tengo una alumna en una de las escuelas presenciales que se llama INEDI, Gabriel Méndez Plancarte, donde colaboro. Ella sí le encantan los caballos, y bueno, a veces las carreras y todo lo que tiene que ver con los caballos le fascina, pero es una de como 300 estudiantes con los que comparto. Entonces, ¿qué sí veo en los estudiantes actualmente? ¿De qué sí son fanáticos? Todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿verdad? Los videojuegos, muchos gastan dinero para tener herramientas virtuales en sus juegos, fíjense nada más, y gastan mucho dinero. Hay por ahí historias a veces en las redes de las noticias a veces, ¿no? De que, no sé, un joven se gastó 30,000, 40,000 pesos con la tarjeta de crédito de su padre, de su madre, eh, justo para seguir avanzando en lo que tenía de su juego, comprar herramientas para seguir avanzando. Entonces, eso puede ser eh, alguien que está endeudado, en este caso Strepsiades, por la tarjeta de crédito, porque el hijo gasta demasiado en ropa de marca, en hacer videos para TikTok o para Instagram, o sea, todo lo que tiene que ver con la tecnología, eso sí está muy
relacionado a un contexto actual y es de lo que podemos hablar en nuestro cuento. Ojo, porque si alguien en ese cuento que redacta vuelve a mencionar a que es fanático de los caballos, pues no habría ninguna adaptación, no cumpliría con esa estrategia, ¿sale? Entonces, tener cuidado con eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues con apoyo justo de esa actividad, estás escribiendo tú tu propio cuento. En algún momento tú vas a escribir tus cuentos así de la nada, sin inspiración de nada. Aquí te estás inspirando del cuento de las nubes. ¿Y esto qué hace? Pues se te facilita, porque tienes que tener la misma trama, solo adaptada a un contexto actual. Entonces, es una estrategia justo para empezar a escribir de una manera más sencilla. Ojalá que en algún momento tú, así de la nada, tú escribas tus propios cuentos, tus propios poemas de una manera más auténtica. ¿Qué vamos a hacer hoy en esta sesión? Una infografía acerca de una presentación, principalmente es una presentación acerca de estrategias de lectura. Ya vimos que este módulo está enfocado en la lectura y en la escritura, entonces quiero compartirles estrategias de lectura que les van a servir el resto del módulo, el resto de los módulos y el resto de su vida, porque ya decía, la lectura es fundamental en nuestra vida como seres humanos. Vamos a transportar una historia también a un contexto actual, que es parte de lo que esto está más relacionado con la actividad integradora 6, no, cierto, la 5, en la misma actividad integradora 5, porque en la 6 estamos participando a manera de foro, ¿verdad? En las formas emergentes de literatura. También en la actividad integradora 6 estamos hablando de la experiencia estética y vamos a reflexionar en torno a la experiencia estética por medio de un Mentimeter. Ya sabemos que esta herramienta del Mentimeter, hacemos una lluvia de ideas, ¿verdad? Hacemos una lluvia de ideas y por último haremos algunas actividades para reflexionar en torno a estas eh, a bestiario marino, por ejemplo, o a estas enlaces que se nos comparten, que son formas emergentes de literatura, y vamos a ver si pueden ser consideradas o no, qué características tienen o deben de tener para considerarse como textos literarios, independientemente de que estén en una versión digital. Por último, dudas y comentarios que estos los puedes externar a lo largo de la sesión. Dicho esto, ¿qué me refiero? Que efectivamente no está funcionando esta herramienta y ahora aquí en la misma herramienta con la que estaba dibujando está el borrador, pero está como trabado, no me permite usarlo y no puedo borrar ahora esto. Híjole, ¿qué haremos? A ver, voy a dejar de compartir. Perfecto, de esa manera, amigo, lo pude solucionar. Excelente. Ya me había preocupado un poquito. Dije, vamos a trabajar aquí con estas imágenes de fondo. Ahora les voy a compartir esta eh, presentación de las estrategias de comprensión lectora. Regalen unos segundos. Ahora quito mi imagen para no estorbar. Aquí estamos.
Está cargando unos segunditos más para ponerla completa la presentación. Aquí está. Estrategias para la comprensión lectora. Primeramente, ¿quién me quiere decir, aunque sea uno o dos, rápidamente, por qué es necesario utilizar una estrategia de comprensión lectora? Siempre, ¿eh? Siempre que leamos, es necesario utilizar una estrategia de comprensión lectora. ¿Por qué? ¿Por qué será necesario? ¿Cuál es la utilidad de utilizar estrategias de comprensión lectora? ¿Quién me dice? Ojalá que sea de manera oral, ojalá que alguien pueda encender su micro y me pueda decir su opinión. ¿Qué dices? ¿Por qué es necesario utilizar estrategias de comprensión lectora? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién enciende su micro? Liliana, Lorena, Magda, Nelly, Norma. ¿Alguien nos escribe? Vamos a leer lo que nos escriben. Porque ayuda a comprender mejor el texto, nos dice Magda. Ok, excelente Magda, gracias por compartir, de acuerdo contigo. Las estrategias de lectura nos permiten tener una mejor comprensión de los textos. ¿Y esto con qué finalidad? Pues imagínate, tú tienes que leer un texto para que con base en ese texto produzcas uno nuevo. Por ejemplo, te ponen a leer la obra de las nubes y con base en esa obra tienes tú que crear un cuento. ¿Qué pasa? Si tú no comprendiste bien la obra, pues seguramente el cuento que tú vas a hacer no va a tener coherencia, no va a estar tan ligado a la obra original. Si te piden, por ejemplo, que es muy común, lee este texto y realiza un comentario crítico. ¿Cómo voy a hacer un comentario crítico si ni siquiera comprendí bien el texto del cual voy a opinar? Entonces, para eso nos sirven las estrategias de comprensión lectora. Nos dice Lorena, ayudan a organizar la información, lo que facilita su memorización y comprensión. Excelente, Lorena. De acuerdo. No sirve mi micrófono. Hace días intenté hablar en una de las sesiones, no funcionó. Te entiendo, Magda, gracias. El chiste es que participas también de alguna manera y eso queda aquí registrado. Entonces, vámonos a las estrategias de comprensión lectora. Antes de, primeramente, mencionarles, las estrategias de lectura las vamos a poner en práctica, no todas las podemos aplicar para los mismos textos y no todas las podemos aplicar en la misma etapa. ¿A qué me refiero con la etapa? Hay estrategias de comprensión lectora para antes de iniciar con la lectura, durante la lectura y posterior a la lectura. Eso es un punto bien importante a considerar. Nos dice Iliana, identifico más rápido las ideas principales utilizando una estrategia. Excelente. Fíjense, les voy a compartir antes de mi propia estrategia. Esta es mía. Yo la creé desde hace pues muchos años. Fíjense, ¿qué pasa cuando nosotros vivimos una experiencia positiva o negativa? ¿Se nos olvidan las experiencias, buenas o malas, positivas o negativas? ¿Se nos olvidan las experiencias? No, ¿verdad? Por supuesto. Una experiencia no se olvida. ¿Por qué no se olvida una experiencia positiva o negativa? Porque pusiste todos los canales en juego. ¿Cuáles? El auditivo, el visual, el táctil, el olfativo, el gusto, ¿sí? Todos los sentidos los pusiste al momento, en esa experiencia, es por eso que no se te olvida. Entonces, ¿cómo tengo que leer
también aplica para estudiar. ¿Cómo tengo que estudiar? Pues viviendo una experiencia. ¿Cómo es eso? Dale alimento a los 5 sentidos. Ahora entiendes por qué siempre tengo música de fondo, cuando explico, cuando voy a hacer una actividad, cuando leo. Claro, música que realmente favorezca a la concentración. No voy a poner música que tenga así, pues, que lejos de ayudarme a concentrar, me distraiga, ¿no? Música clásica, música ambiental, música para leer y concentrarse. Con eso ya le di alimento al sentido del oído, al sentido del gusto. Me preparo una taza de té, un vaso de agua, una taza de café, una paleta, ¿sale? Ya le dice alimento también al gusto. A la vista, estar en un espacio agradable. Si tienes un jardín, mucho mejor leer en un jardín. Trabajar en la naturaleza es maravilloso, ¿sí? Si no, con que tu espacio sea agradable. Imagínate un espacio agradable y recogido a un espacio sumamente desordenado, tirado, platos, ropa. Alguien dirá, bueno, ¿eso qué tiene que ver, asesor? Todo tiene que ver. Es desorden. Nuestro cerebro no puede estar en paz porque ve desorden. En cambio, estudiar, trabajar en un espacio adecuado, armónico, tiene su impacto. De hecho, haciendo un pequeño paréntesis, dice en psicología, ¿no? ¿Quieres arreglar tu vida? ¿Quieres mejorar tus emociones? Comienza por tender tu cama. Comienza por arreglar tu cuarto. Claro, eso ordena nuestro pensamiento. Empezamos por ahí. En el caso de la lectura es exactamente lo mismo. ¿Sí? En el tacto, bueno, pues estoy tocando mi libro, estoy trabajando a través de mi computadora, por ejemplo, ¿sale? Entonces, si te fijas, al olfato, nos falta darle alimento al olfato. Justo, por ejemplo, en mi caso, yo es muy común que prenda un incienso, un difusor de aroma. No, no tengo perfecto, con que huela agradable el lugar donde vas a leer, donde vas a estudiar. Y esto aplícalo para que veas, no solamente contigo, si tienes hijos, puedes aplicarlo con tus hijos. Les cuesta trabajo concentrarse, les cuesta trabajo leer, explícales esta estrategia que te comparto, vivir una experiencia. Cuando vaya a leer, cuando vaya a hacer su tarea, prepáralo, acércale su vasito de agua, su taza de té, préndele por ahí una velita, un incienso, un difusor de aroma, musiquita de fondo ambiental, música clásica, el lugar donde va a leer, donde va a hacer su tarea es agradable, evita ruidos, apaga la televisión, celular a un lado. ¿Te fijas qué pasa con esa lectura? ¿Qué pasa con ese momento de estudio? Es una verdadera experiencia. ¿Cuándo se te va a olvidar? Nunca. Al contrario, ¿qué va a pasar? Ahora tu hijo o tú vas a querer leer porque tu cerebro va a recordar que ese momento de lectura o de estudio fue agradable porque te estabas tomando un té, un café, musiquita, olfato rico, huele agradable. Entonces, ojalá que les quede claro. Esta es la principal estrategia para mí, la que yo siempre les comparto, pero existen muchísimas que te voy a compartir a continuación. Observemos. Ah, mira, y ahora sí ya me permitió usar esta herramienta. Excelente. Fíjense bien, prelectura. Pre, antes, ¿verdad? ¿Qué hago antes de leer? Por ejemplo, voy a leer mis recursos de la semana. Dales una revisada así rápida de cada artículo, de cada material.
Observa títulos, subtítulos, gráficos, encabezados, rápidamente para tener una idea. Voy a leer un libro físico, una novela, perfecto. Revisa quién es el autor, revisa la contraportada, el prólogo, para darte una idea de qué va a tratar ese texto. Y ya con eso tú ya te vas a situar en un lugar, en un espacio. A lo mejor ya antes de leer el texto ya viste que el texto está situado, ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Perfecto, al momento de leer, antes de leer, tú ya vas a estar en ese ambiente. Hasta te vas a sentir así con un poco de miedo, porque de la expectativa, ¿no? Porque sabemos lo que pasó en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, los nazis, el Holocausto, los campos de concentración y todo esto. Bueno, ya te ubicaste, ¿sí? Ojo, la prelectura por sí sola es una estrategia. El escaneo, yo lo aplico mucho con mis estudiantes en el aula presencial. Yo les dejo reportes de lectura, uno cada semana. Entonces, rápidamente reviso que realmente sea reporte de lectura y que no hayan faltas de ortografía. En 30 segundos lo hago, toda una cuartilla, y aún así les identifico errores ortográficos y les digo, por ejemplo, esto no es un reporte de lectura, esto es un resumen, no sirve, no es lo que estamos buscando. Entonces, el escaneo aplica, tengo poco tiempo, rápidamente, ¿sale? Por eso les digo, no todas las estrategias aplican para todo tipo de lectura y para todo momento. Unas estrategias aplican para antes de leer, otras durante la lectura y otras después de la lectura. Unas para textos literarios, otras para textos científicos, otras para textos argumentativos y así sucesivamente. Tú vas a decidir cuál es la que más te conviene, cuál es la que más se te facilita. ¿Sale? Bien. Establece un propósito. Fíjate qué interesante esta estrategia. Justo hace rato mencionaba, uno de los principales trabas, dificultades, retos que tenemos es que nuestra mente es muy parlanchina. ¿A poco no? Nos ponemos a leer y nuestra mente parece que justo en ese momento empieza con los pendientes y con otra cosa y se nos va la idea. Pero nos perdemos de la lectura. Según estamos leyendo, ya tenemos media hora leyendo y de repente haces una pausa. ¿Qué entendiste? Nada. No entendí nada. No me pude concentrar. Bueno, establece un propósito. ¿Cuál es el propósito de tu lectura? ¿Para qué vas a leer? Ah, es que voy a leer para localizar el argumento de esta lectura. Voy a leer para identificar al protagonista de la historia. Voy a leer porque necesito encontrar la tesis de este texto. Bueno, establece un propósito. ¿Para qué vas a leer? Y cuando tú estableces ese propósito, tu mente ya va tras un objetivo. No anda suelta la mente. Ya tiene un propósito. Adaptación de estrategias, lo que ya te mencioné. No todas las estrategias las aplicas para todos los tipos de textos. Va a depender. Otra estrategia muy interesante. Haz preguntas. Esta estrategia aplica más para la prelectura. Antes de leer, recuerda que hay 3 etapas en la lectura: prelectura, lectura y postlectura. Haz preguntas. Esto te va a mantener enfocado. ¿Qué pasa cuando tú haces preguntas? Tu cerebro, ¿qué busca? Respuestas. Entonces, conforme estás leyendo, tu cerebro está buscando las respuestas a las preguntas, lo cual te mantiene concentrada, concentrado. Entonces, preguntas como, dependiendo el tipo de texto, si estás leyendo un texto literario, bueno, ¿cuál es el argumento de la historia? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el espacio? ¿Cuál es la acción? ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el antagonista?
etcétera. Te haces esas preguntas y naturalmente conforme lees, tu cerebro quiere buscar esas respuestas y estás completamente concentrado o concentrado. Fíjense, ¿no? Como a veces pareciera sencillo, pero este tipo de estrategias cambia por completo tu lectura y por supuesto la comprensión de los textos. Seguimos con la lectura diagonal. Esta lectura, ¿cuándo la aplicamos? Cuando tenemos poco tiempo. No te detengas en los detalles, no te detengas en los nexos, nexo, 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 ¿sí? Una estrategia aquí es, por ejemplo, hay quienes te da el maestro, no sé, tienes 10 minutos para leer un texto. Te va a preguntar sobre ese texto, sobre de qué trata. Rápido, leo las primeras líneas de cada párrafo. Y con eso ya tuve una idea rápida. Claro, no es una lectura de investigación. Va a depender de las necesidades. Otra vez, una estrategia que utilizan mucho los estudiantes. Yo también soy un eterno estudiante. Todos somos eternos estudiantes. Nunca acabamos de aprender. Pero es muy común. Anota y subraya. ¿Sí? Fíjense, a veces tenemos estudiantes, principalmente en el aula presencial, que están ahí en el salón de clase, así nada más escuchando, nunca anotan nada. Es que yo solo quiero ponerle atención. Ah, bueno, perfecto, adelante. Y yo los pongo a prueba, ok. Y hubo quienes sí anotaron, ¿no? A ese compañero o compañera que dijo, es que yo quiero poner atención, la siguiente clase es al primero que le pregunto. Oye, ¿recuerdas que vimos esto? Y le hago preguntas, ¿qué crees? No me sabe decir. Se le olvidó. Por eso es importante hacer anotaciones. Incluso ustedes, esta es una clase. Conforme tienes tus clases, tus sesiones, deberías de tener un cuaderno ahí a la mano haciendo tus anotaciones. ¿Sí? Lo que se te vaya quedando, lo que vayas identificando que es una idea que se te vino a la mente y que es muy importante, la notas. ¿Qué pasa con eso? Jamás se te va a olvidar, porque le llamo yo, es como un ancla. ¿Por qué le llamo un ancla? Porque, ¿qué pasa con las anclas de los barcos? Los detienen en un lugar. Ah, bueno, cuando tú escribes, detienes el conocimiento ahí en ese lugar y después se te olvida, vuelves a tu cuaderno, ¿sí? Y ahí encuentras ese aprendizaje. No se te vuelve a olvidar. Entonces, subrayar las ideas principales, las palabras clave, siempre va a ser importante. Consulta el diccionario. A veces hay palabras que desconoces y dices, bueno, no importa, así lo voy a dejar. Justo esas 10 palabras que desconocías son las que son clave para tener comprensión del texto. Y si no las investigas, no vas a comprender el texto. Además, ¿qué pasa cuando investigas esas palabras? Amplías tu vocabulario, ¿sí? Tu léxico es más amplio. ¿Y qué pasa cuando tu léxico es más amplio? Ya hemos dicho, todas las relaciones humanas, amorosas, laborales, académicas, etcétera, funcionan debido a la comunicación. Yo creo que todos hemos escuchado de relaciones emocionales, amorosas, que terminan porque ya no había comunicación. Bueno, entre más vocabulario tengamos, mejor nos vamos a comunicar con la pareja, con los hijos, con los maestros, con nuestros jefes en el trabajo, con quien sea, con nosotros mismos, por supuesto. Haz conexiones. Todas me gustan, todas estas estrategias, pero esta es de mis favoritas. Haz conexiones. Relaciona lo que leíste con alguna experiencia que tú hayas vivido y de esa manera jamás se te va a olvidar otra vez lo que te hablaba de las experiencias, ¿verdad? Entonces, liga, conecta
ensambla el aprendizaje que tuviste de una obra leída, de una actividad, de lo que sea, con alguna experiencia que tú tuviste y vas a ver que jamás se te va a olvidar. Entonces, hacer conexiones. Inferencia, te decía, no todas las obras, no todas las estrategias las utilizamos en el mismo proceso. La inferencia, por lo regular, la utilizo en la prelectura antes de leer. Ok, por el título, los subtítulos, la portada, yo creo que esta obra trata de eso o de esto. Haz conjeturas, se le llama inferencia, es por sí sola una estrategia de lectura. Mira estas otras, qué interesantes. Discusión. ¿Qué estamos haciendo en los foros? ¿Por qué crees que son importantes? Habla con otros sobre el texto para obtener diferentes expectativas. Platica con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu amigo, con tu amiga, con tu familiar, con quien tú quieras. Platícales lo que tú le has leído, lo que estás aprendiendo. Eso te ayuda a que tengas más comprensión de los textos. Es lo que estamos haciendo en los foros, intercambiando opiniones. A veces tú no comprendes un texto, pero el platicarlo con otro te ayuda a entenderlo. El compañero lo ve desde otra perspectiva y eso facilita que tú lo comprendas también. Revisión. Asegúrate que todo en ese texto, fondo y forma, esté correcto. Cuando tú evalúas un texto, tienes comprensión lectora. Resumen o parafrasea. Haz un resumen de la obra que leíste, haz una paráfrasis, escribe un listado de las ideas más importantes o de palabras clave. De hecho, hablando del proceso de lectura, que es prelectura, lectura y postlectura, en la postlectura se trata de que siempre escribas algo, lo que tú quieras, desde un resumen, una paráfrasis, un esquema, un dibujo, un mapa conceptual, un mapa mental. Siempre después de haber leído es necesario que escribas algo, lo que tú quieras, incluso un dibujo, pero plasma algo de lo que aprendiste. Si no, lees y a los 2, 3 días ya no te acuerdas de nada. Entonces, en cambio, si tú escribiste algo de lo que leíste, seguramente jamás se te va a olvidar. No comprendí lo que leí. Bueno, vuélvelo a leer 1, 2, 3 veces, las que sean necesarias. Identifica la estructura del texto. Esta es una estrategia también muy buena. ¿Cuál es la introducción del texto? ¿Cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión? O si es un texto literario, ¿cuál es el inicio? ¿Cuál es el nudo? ¿Y cuál es el cierre? Esto te ayuda también a tener comprensión de los textos. Y por último, fíjense cuántas estrategias tan significativas estamos viendo. A lo mejor algunas ya las conocías, quizá otras no. Esta es otra estrategia maravillosa. De hecho, si te fijas, hemos utilizado este término cuando hemos estado analizando una obra literaria. Es imposible que queramos analizar una obra que se escribió hace 50 años si no sabemos su contexto. Queremos analizar una obra que se escribió hace 50 años y la queremos juzgar con la realidad actual. Imposible, no se puede. Es como si a nosotros nos quisieran juzgar por nuestros errores del pasado, ¿verdad? Pues no se puede, porque esos errores los cometimos
con el conocimiento que teníamos en el pasado. Entonces no me puedes juzgar por un error que cometí en el pasado, porque pues en ese momento pues era mi manera de pensar y por eso actué de esa manera. Un texto igual no lo podemos juzgar con el contexto actual, porque él no se creó, no surgió con esa realidad actual. Él surgió dentro de una guerra, dentro de una pandemia, cuando el autor estaba bajo un estado de salud deficiente, un suceso histórico muy puntual. Entonces, conocer el contexto de las obras es fundamental. Esta estrategia, ¿dónde la aplicamos? Antes de leer. Antes de leer, contextualiza. A ver, ¿quién es el autor? ¿Qué edad tenía cuando creó la obra? ¿Qué circunstancias estaba viviendo? ¿Qué estaba pasando en el mundo? En el, ¿Qué estaba pasando en el mundo? ¿Qué estaba pasando en esa ciudad, en ese pueblo en específico, en ese año en específico, cuando surgió esa obra? Otra estrategia maravillosa, lectura crítica. Después de haber leído un texto, evalúalo, emite un comentario crítico. Estoy de acuerdo con este texto por esto, esto y esto. No estoy de acuerdo con este texto por esto, esto y esto. Eso, alguien que evalúa es porque definitivamente tuvo una comprensión. No podemos hacer una evaluación si no conocemos el texto en cuestión. Entonces, importante hacer comentarios críticos. ¿Y esto lo aplicamos en la prelectura o en la lectura? Por supuesto que no. Esta estrategia la usamos después de haber leído. Reflexiona, es muy importante también reflexionar. Tómate un momento para reflexionar sobre lo que aprendiste, ¿sí? ¿Qué te dejó esa obra? Platícalo con alguien más, escríbelo, medítalo tú solo en tus pensamientos, qué aprendiste, cómo lo puedes vincular con tu vida, en qué te puede ayudar, etcétera. Y por último, la práctica hace al maestro. Practica constantemente, aplica las estrategias de lectura y vas a ver que vas a desarrollar esta habilidad de una manera extraordinaria. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez esa magia de traducir las palabras en imágenes. Nos dice Mario Vargas Llosa, escritor peruano y además Premio Nobel de Literatura. Nada más. Muy bien, vámonos ahora con nuestro siguiente momento. Nuestro siguiente momento es transportar una historia a un contexto actual. Es lo que estamos haciendo en la actividad integradora 5. Transportar una historia a un contexto actual para que veamos cómo hacer esa adaptación de la obra de las nubes, en este caso, de Aristófanes, pero adaptado a un contexto actual. Y para ello vamos a hacer un pequeño ejercicio. Nada más, regálenme unos segundos. Está abriendo aquí, está cargando. Aquí lo tengo. Este fragmento que te voy a compartir también es de Aristófanes. Ya estamos aquí.
Un minuto, rápidamente. ¿Qué adaptación podríamos hacer de este texto para que se vea que estamos recuperando el argumento, que estamos manteniendo el argumento y los personajes, pero estamos adaptándolo a un contexto actual? Veamos, dice Lisístrata, ya estoy cansada de que los hombres hagan guerras sin sentido. Si las mujeres tuviéramos el poder, todo se resolvería hablando. Calónica. ¿Y qué piensas hacer? Lisístrata. Pues si ellos no escuchan la razón, nosotras tampoco escucharemos sus ruegos hasta que haya paz. ¿Cómo podría quedar la adaptación de este texto a un contexto actual? A ver, les doy un par de minutos. Pueden escribir en el chat, pueden encender su micro y lo hacen de manera oral, y yo les voy a compartir un ejemplo también de cómo podría quedar. Inclusive, por cuestión de tiempo, como nos queda poco tiempo, se los voy a compartir yo mismo. Fíjense, ¿eh? Mismo texto o mismo argumento, pero adaptado a un contexto actual. Acá se llama el texto Lisístrata de Aristófanes. Fíjense acá cómo las influencers por la paz. Ya nada más con el título, ya se ve que lo estoy adaptando al contexto actual, ¿a poco no? Términos muy actuales. Y luego hay quienes actualmente hasta como de cariño abreviamos los nombres, ¿no? Acá es Lisi en vez de Lisístrata y Caro en vez de Calónica, ¿sí? Veamos. Lisi, ya estoy harta de que los políticos se peleen en redes por todo. Claro, acá no se mencionan las redes. Tenemos que adaptarle un contexto. Estamos en un contexto de redes, en el contexto actual. Si las mujeres tomáramos las decisiones, bastaría una videollamada para resolverlo. Una videollamada en este tiempo de la obra original no existía. Una videollamada es un contexto actual. Caro, ¿y qué vas a hacer? Pues si ellos no bajan el tono, nosotros subiremos la voz, pero con millones de seguidores en vivo. Fíjense cómo es exactamente el mismo argumento de la obra original, pero se ve claramente la adaptación a un contexto actual. Eso es lo que tenemos que hacer con esta obra de Las nubes de Aristófanes. Y por último, en estos minutos que nos quedan, les voy a compartir el Mentimeter con el que vamos a reflexionar en torno a las formas emergentes de literatura. Nada más permítanme porque, aunque ya lo tenía abierto, se cerró, porque como lo dejas de usar, estas herramientas así funcionan. Le voy a dar aquí en Start, presentación, para que me dé el enlace para podérselos pasar. Ya lo copié, salgo de la presentación general para poderles compartir. Cierro esto, cierro esto. Y les comparto
nuestro Menti. Aquí está nuestro Mentimeter. Antes de, aquí en el chat, el enlace para que ingresen a este Mentimeter. Ahora sí, con esto van a ganar también su participación extra. Recuerden que hay que participar de manera activa. Entonces, vamos a dar 2 minutos por pregunta. La primera, ¿qué es para ti una experiencia estética en la literatura? Adelante, corre tiempo. Solo 2 minutos. Recuerda que trata de quitar los nexos. Trata de quitar nexos. Solo utiliza palabras clave porque solo nos da poco espacio para pocas palabras. Pero puedes participar las veces que sea en estos 2 minutos. Excelente, ya tenemos la primera. Adelante. Así es exactamente como debemos de participar. Solo con adjetivos, sustantivos, quitar los nexos. Perfecta participación. Nada más tengan cuidado porque hay alguien por ahí ya rayó la pantalla. Aquí yo lo, se preocupen. Nos queda 1 minuto y se cierran las participaciones. Terminamos. Vamos a compartir entonces sus respuestas. ¿Qué es para ti una experiencia estética en la literatura? Son emociones, un sentimiento, leer un poema lírico, conexión, experiencia, emociones, belleza, sentido, sensaciones. Claro, muy bien, eso es la experiencia estética. De hecho, estamos compartiendo precisamente en la actividad integradora 6, ¿verdad? ¿Cuáles son qué es la experiencia estética? Y es algo maravilloso. Solo los seres humanos tenemos esa gran capacidad, ese beneficio, esa magia. Podemos vivir esa magia. ¿Por qué? Porque podemos nosotros estar leyendo, por ejemplo, estamos pasando por un momento difícil, X, ¿no? Un momento difícil y de pronto nos ponemos a leer un cuento, una novela, una obra literaria y cambia por completo nuestras emociones, cómo nos sentimos. Fíjense, nos ayuda a cambiar nuestras emociones. Y pasa lo mismo con el arte, ¿eh? No solo con la literatura, con la música, con el cine, con la danza, con la arquitectura, etcétera. Pero eso es la experiencia estética, esa capacidad que tiene el ser humano de embellecerse, de experimentar emociones a través del arte. Siguiente, son 3 preguntas. Ahora está muy interesante también. ¿Crees que las obras digitales o interactivas pueden generar experiencias estéticas? Sí, no, y por qué de manera breve. Sí,
y dos o tres palabras que argumenten. No y dos o tres palabras que argumenten. Recuerda que quitamos los nexos, solo palabras clave. Adelante, corre tiempo, 2 minutos. Tiempo. Compartimos en torno a esta pregunta. ¿Crees que las obras digitales o interactivas pueden generar experiencias estéticas? Claro, ¿verdad? Claro que también estas, al contrario, amplifican nuestra experiencia estética porque no solamente, a diferencia de cuando leemos una obra, ¿sí? Acá se apoyan de más canales, no solo el visual, sino el auditivo, a veces el kinestésico también, el táctil, ¿sí? Hay muchos canales más que se ponen en práctica a través de estas formas emergentes de literatura, sí por lo visual, sí representan, acercan, sí las emociones que transmiten, emociones, sensaciones, sí conectan, expresan, sí por lo visual. Excelente. Todos coincidimos con que, claro, por medio de las obras interactivas, es decir, por medio de estas formas emergentes de literatura, claro que también podemos vivir experiencias estéticas. Al contrario, vienen a amplificar con más canales para poder vivirlas. Y por última, y con esto vamos a cerrar, menciona un elemento clave que hace que una obra digital sea literatura y no solo entretenimiento. Adelante, 2 minutos más.
Unos segundos más y terminamos. Listo, con esto cerramos. Elemento clave que hace que una obra digital sea literatura y no solo entretenimiento. Profundidad temática, por supuesto, interactividad, reflexión profunda, valor literario fundamental, ¿verdad? Tiene que tener un valor literario, el lenguaje creativo, ya lo mencionan aquí, la creatividad, la narrativa, proyecta ideas, emociones, excelente respuesta. Yo creo que con todo esto que hemos estado compartiendo, justo podemos argumentar aún más en nuestras actividades, la actividad integradora 6 y por supuesto también en el foro aprendiendo. Muy bien, con esto llegamos al cierre de nuestra sesión, de nuestra sexta sesión del módulo 4, textos y visiones del mundo, no sin antes darles espacio a dudas, preguntas, comentarios y si no, con esto terminamos nuestra sesión. Dudas, preguntas, comentarios. Magda, todo claro, feliz fin de semana. Igualmente, Magda, gracias a ti. Norma, todo claro, gracias, gracias, Norma. Muy bien, si no hay más comentarios, dudas, con esto cerramos nuestra sexta sesión del módulo 4, textos y visiones del mundo. Todo claro, Lorena, gracias, buena noche, excelente. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta sesión. Igualmente, Iliana, gracias a ti. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Cuídense mucho, disfruten este fin de semana y este puente también. Recuerden que este lunes no es un día de asueto, aunque puedes avanzar con tus actividades, no es necesaria la participación. Es un día de asueto. ¿Sale? Disfruten, cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias.